Niña de 6 años obliga a su padre a desenterrar la tumba de su abuelo, el secreto sorprende a todos. En el departamento del tercer piso, escondido sobre la calle del Olivar, Daniel se estaba atando los cordones de los zapatos, preparándose para llevar a su hija a la escuela. El café aún humeaba en la taza de loza blanca. Lucía, de 6 años, estaba parada frente al espejo, peinando su cabello castaño con un cepillo en forma de gato. Papá, dijo la niña, con una voz baja pero muy clara, como si acabara de pensar en algo terrible, tenés que desenterrar al abuelo. Daniel se quedó congelado, con el cordón aún sin atar. Giró la cabeza para mirarla. ¿Qué dijiste? En el pecho del abuelo hay una caja de metal, continuó Lucía. Lo miró con esos ojos grandes y negros como carbón. Tiene una cinta de tela gris azulada amarrada alrededor. Daniel se incorporó. Lucía, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tonterías son esas? No son tonterías. Yo lo vi. ¿Viste qué? Frunció el ceño. ¿Tuviste un sueño? Anoche te escuché hablar dormida. No fue un sueño. Lucía dejó el cepillo, de repente su cuerpo se tensó. Fue cuando estaba en el velorio. Vi al tío Enrique abrir el ataúd. El abuelo estaba ahí, con los ojos cerrados. El tío se inclinó, puso la caja sobre su pecho y le amarró la cinta. Lucía, basta. La voz de Daniel se volvió de pronto cortante. No podés decir esas cosas. Mucho menos sobre el abuelo. Lucía apretó los labios, los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero no lloró, repitió despacio. En el pecho del abuelo hay una caja de metal. Tenés que desenterrarlo. Daniel guardó silencio. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana justo detrás de su cuello. No era por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin una sola duda, sin una pizca de picardía infantil. Solo una certeza escalofriante en su tono de voz. Anda a buscar tu mochila, dijo él tras unos segundos, intentando sonar calmado. No queremos llegar tarde. Lucía fue en silencio a su cuarto. Daniel se quedó paralizado. Tomó el teléfono, abrió las fotos del velorio de su padre, Mateo. No había ninguna imagen del ataúd abierto. Porque, nadie lo vio. El funeral fue exactamente hace 30 días. Todo fue rápido y reservado. Enrique, el hermano mayor de Daniel, le avisó apurado por teléfono. Papá murió de un infarto. El médico dice que el corazón se detuvo mientras dormía. Nadie pudo ver el rostro del difunto. La razón que figuraba en el certificado de defunción: paro cardíaco por insuficiencia respiratoria aguda. En ese momento, Daniel no sospechó. Aunque algo le incomodaba, porque su padre siempre había sido fuerte, salía a caminar todas las mañanas y rara vez se enfermaba. Pero Enrique, como siempre el que mandaba, dijo: no hay nada que discutir. Papá me dejó a cargo de todo. Daniel solía pensar que tal vez era solo el hijo menor, el que no merecía confianza. Pero ahora, se frotó la cara, miró hacia la ventana. El aire en la casa se sentía denso, como si hubiera humo invisible flotando. De camino a la escuela, Lucía iba callada, abrazando su mochila. Daniel conducía con la cabeza hecha un lío. Decidió no mencionar de nuevo el tema de la caja de metal. Pero Lucía volvió a hablar. El abuelo me cuenta historias. En los sueños. Él me dijo que te lo diga. Daniel frunció el ceño. ¿Qué querés decir? Él dice que en la caja hay algo importante. Y que no puede descansar en paz si sigue enterrado así. Lucía. Daniel suspiró. ¿Es la última vez que hablas de esto, sí? Lucía no respondió. Miró por la ventanilla. Al mediodía, después de dejar a Lucía en la escuela, Daniel pasó por su cafetería habitual, el Café de Nieve, cerca del periódico donde solía colaborar como redactor freelance. La dueña, doña Isabel, de unos 50 años, había sido amiga de Mateo. Hola, Daniel saludó a Isabel mientras se secaba las manos con un trapo y sonreía. Hoy tenés cara de que no dormiste en un mes. La verdad se siente así, suspiró Daniel. ¿Se acuerda del funeral de mi papá? Claro que sí. Isabel sirvió café.
Llegaste tarde. Enrique hizo todo casi en un solo día. Demasiado rápido, ¿no le parece? Isabel asintió, pero echó un vistazo discreto detrás del mostrador y bajó la voz. Para serte sincera, nadie entiende por qué no dejaron ver el rostro del señor Mateo por última vez. No era un desconocido. Algunos amigos pensaban que había muerto de COVID. Daniel entrelazó los dedos, la voz se le volvió áspera. Lucía dice, que vio a Enrique abrir el ataúd y ponerle algo. Isabel se detuvo. ¿Qué dijiste? Dice que en su pecho hay una caja de metal, amarrada con una cinta gris azulada. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Isabel exhaló lentamente. Mateo me dijo una vez, hace muchos años, antes de morir, que temía que uno de sus hijos no fuera buena persona. Daniel sintió la garganta seca. ¿Qué fue lo que dijo? Solo una frase susurró Isabel. Si algún día muero de repente, mira a los ojos del hijo que esté más cerca. Daniel se levantó, dejó el dinero sobre la mesa. Gracias, doctora. Esa noche, cuando Lucía ya dormía, Daniel encendió su computadora y empezó a revisar los documentos relacionados con la muerte de su padre. Certificado de defunción, solicitud de entierro, todo estaba impecable. Demasiado impecable. Llamó a un viejo amigo, Carlos Jiménez, empleado en la Secretaría de Salud de Madrid. Carlos, necesito revisar el expediente de fallecimiento de mi padre. Daniel, ¿me llamas a esta hora solo por eso? Ya sabes cómo son las leyes. Por favor, solo esta vez. Carlos guardó silencio unos segundos y luego suspiró. Mándame el nombre completo, fecha de nacimiento y de defunción por mensaje. Lo revisaré. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Lucía volvió a hablar. El abuelo quiere que sepas la verdad. Ya te lo dije. Daniel miró a su hija. Por primera vez no con enojo, sino con tristeza. Si yo investigo esto, ¿te va a dar miedo? No, porque el abuelo dijo que vos sos el único que puede hacerlo. Carlos escribió por la tarde. Daniel, hay algo raro en el historial médico de tu papá. Hay una receta que no concuerda con su edad ni con su historial clínico. No figura quién la emitió. Solo hay un código de empleado, AR, no me atrevo a seguir buscando. Daniel golpeó suavemente la mesa. AR, ¿quién es AR? Un nombre le vino a la mente. Arturo Ramírez, el médico personal de Mateo y viejo amigo de Enrique. Daniel levantó el teléfono y marcó. Hola, soy Daniel, hijo de Mateo. Necesito hablar con usted. La voz de Arturo del otro lado fue gélida. Estoy muy ocupado, y ya no tengo obligación de responder a ese tipo de preguntas. Daniel apretó los dientes. Entonces buscaré otra manera. Como quieras, respondió Arturo, y colgó. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Se levantó a las 2 de la mañana, salió al balcón, el viento frío de Madrid le cortaba la piel. Desde la habitación de Lucía, se oía un murmullo. Se acercó a la puerta. Lucía hablaba dormida, pero esta vez, cada palabra se entendía claramente. Caja de metal, cinta de tela, no será perdonado. Daniel apretó con fuerza el pasamanos. Lo sentía con claridad. Estaba a punto de hacer algo que nadie aceptaría. Un mes atrás, Daniel recordaba perfectamente la noche en que murió su padre. Estaba corrigiendo un guión publicitario cuando Enrique lo llamó. La primera frase no fue un saludo. Papá murió. Daniel se quedó paralizado. ¿Qué? Paro cardíaco. Mientras dormía. ¿Estás bromeando? ¿Crees que haría una broma con la muerte de papá? Enrique respondió seco. El doctor Arturo dice que fue una muerte súbita. La empleada lo encontró esta mañana. Daniel se levantó de golpe del sillón. ¿Por qué no me avisaron antes? Llamé en cuanto supe. ¿Qué querés? ¿Una oración por Zoom? ¿Qué clase de comentario es ese? Tengo que volver. No hace falta. Todo está resuelto. El funeral es el sábado, en el cementerio de San Fernando. No hagas un escándalo. Nunca se había sentido tan distante de su hermano. Ni una lágrima, ni un dejo de tristeza.
Las palabras de Enrique sonaban como si estuviera informando sobre un paquete extraviado. Al menos, ¿puedo ver su rostro por última vez? Silencio. Un silencio tan denso que parecía que el otro lado de la línea se hubiera vaciado de aire. No respondió Enrique. El ataúd está sellado. Aconsejaron no abrirlo. Él ya descansa en paz. En el funeral, Daniel llegó temprano, pero todo ya estaba prácticamente hecho. El ataúd estaba cerrado, cubierto con una tela negra. No había retrato de su padre. No había discurso conmemorativo. Enrique, con traje negro y gafas oscuras, hablaba a lo lejos con una mujer que Daniel no reconoció. Junto a él estaba Camila Torres, la abogada de la familia, a quien Daniel había visto un par de veces en su infancia. Daniel se acercó a Camila, cortés pero distante. Lamento mucho tu pérdida. Enrique se encargó de todos los arreglos. Yo solo ayudé en lo legal. ¿Lo legal?, preguntó Daniel. El testamento. Daniel frunció el ceño. ¿Testamento? Mi padre nunca dijo nada. Mateo redactó un testamento formal hace 3 meses. Lo preparé yo. Está notariado. Daniel miró a Enrique. ¿Y quién es el heredero? Camila no parpadeó. Todos los bienes, incluyendo la casa, las acciones de la empresa y los derechos sobre propiedades, fueron asignados a Enrique. Daniel se quedó helado. ¿Y yo?, preguntó, con la voz quebrada. No hay mención específica, solo una línea. Dejo todo a mi hijo mayor por confiar en su capacidad y lucidez. Daniel soltó una risa amarga. ¿Lucidez? ¿Y yo qué soy entonces? Camila no respondió. Daniel se dio la vuelta y se acercó al ataúd. Tocó suavemente la tapa de madera, con el corazón encogido. Papá, si hubiera sabido antes. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Susurró. Vi al tío Enrique abrir el ataúd en secreto. Daniel se sobresaltó. ¿Cuándo? Cuando todos ya se habían ido. Él miró a su alrededor, luego se inclinó y abrió la tapa. Yo miraba desde lejos. Pensé que el abuelo se levantaría, pero no. El tío metió algo en su pecho y lo cerró. No me animé a gritar. 3 días después del funeral, Daniel fue a la casa de su padre, la casa familiar en Alcobendas. Quería recoger algunas cosas, conservar recuerdos. Pero Enrique lo detuvo en la entrada. ¿Qué haces acá? Esta es la casa de papá. Tengo derecho. Ya no es tu casa. Enrique levantó un fajo de papeles. Según el testamento, esta propiedad me pertenece. Daniel le arrebató la copia, sus ojos se movieron rápido. Validación notarial, firma de Mateo, sello rojo. Papá, no pudo hacer esto Jade o con acento agudo Daniel. Me dijo que repartiría todo en partes iguales. Me llamó antes de morir. Quería hablar. Pero está muerto, ¿no? Enrique se encogió de hombros. Y acá están los papeles. La ley está de mi lado. Vos solo sos un hermano menor desempleado y soñador. Daniel apretó el puño. No estoy desempleado. Escribís blogs, hacés dibujitos y videos freelance. ¿De verdad crees que papá te confiaría la empresa familiar? Daniel se sonrojó. No quería discutir. Solo quería entrar a la casa. Pero Enrique se plantó frente al portón como una estatua. Andate, Daniel. Mejor ocúpate de la nena. No dejes que crezca con la cabeza llena de pájaros como vos. En los días siguientes, Daniel intentó contactar a Andrés Ortega, un amigo del colegio que ahora era contador jefe en la antigua empresa de Mateo. Daniel, ¿cuánto tiempo?, contestó Andrés. Quiero preguntarte algo. ¿Sabes algo del testamento que dejó mi papá? Lo escuché, pero no vi el original. Enrique lo trajo, tenía firmas y sellos. Papá tenía buena memoria y lucidez hasta el final, ¿no? Sí, pero, Andrés dudó. No estoy tan seguro de que siguiera igual en los últimos tiempos. ¿Por qué decís eso? Daniel, te digo esto porque te aprecio. Bajó la voz. Vi una receta médica para tu papá con medicamentos para tratar demencia y supresión inmunológica. Pero él no padecía eso. ¿Tenés esa receta? No, está en el sistema interno. Y yo no tengo autorización.
Enrique maneja ese sistema, ¿verdad? Ya lo sabes. Daniel fue a ver a la antigua médica de su padre, la doctora Ana Rivas, quien lo atendió durante más de 10 años, hasta que Enrique lo cambió al doctor Arturo. Doctora Ana, preguntó Daniel, ¿alguna vez escuchó a mi papá quejarse de su memoria o sentirse mal? Ana frunció el ceño. No, Mateo era uno de los pacientes más lúcidos que tuve. Entonces, ¿por qué el cambio de médico? Enrique dijo que quería vigilar mejor su salud porque ya tenía edad. Daniel soltó una risa irónica. ¿Y usted se enteró de su fallecimiento? Ana negó con la cabeza. Nadie me avisó, me enteré por una vecina. Creo que mi papá fue envenenado, con medicamentos que deterioran la memoria y el sistema inmunológico. El rostro de la doctora Ana se endureció. Tras un momento, se levantó y cerró la puerta del consultorio. Daniel, no tengo pruebas. Pero, lo sospeché, porque Mateo cambió de carácter en solo unas semanas, desde que Enrique tomó el control de todo. Daniel sintió la garganta seca. ¿Estaría dispuesta a testificar? La doctora Ana lo miró a los ojos. Si conseguís pruebas, yo estaré del lado de la verdad. Daniel volvió a casa, abrió la caja de documentos de su padre, cartas, libretas, fotos antiguas. Buscó durante horas una carta enviada por una mujer llamada Beatriz Molina, una ex colaboradora de Mateo. En la carta había una frase escrita a mano. Mateo, tené cuidado con Enrique. Es inteligente, pero no tiene corazón. Daniel se dejó caer en la silla. Las piezas comenzaban a encajar. Enrique no solo se adueñó de los bienes. Eliminó cualquier posibilidad de que Mateo se opusiera, incluso usando medicamentos. Pero faltaba algo, pruebas concretas. Lo que dijo Lucía, la caja de metal. Entonces recordó la llovizna de la noche del funeral. Lucía salió al porche, mirando el cementerio desde lejos. Tal vez, realmente vio lo que dijo. ¿Y si de verdad había una caja de metal en el ataúd? Tenía que saberlo, aunque tuviera que romper la ley, aunque tuviera que enfrentarse a su propia sangre. Tenía que desenterrarlo. Daniel empezó a prepararse desde la tarde. No le dijo nada a nadie. No envió mensajes. No hizo llamadas. Solo permaneció horas en silencio dentro de su oficina, mirando una vieja foto de su padre, Mateo, de pie en medio de un campo de olivos, sosteniendo un sombrero de ala ancha, con una sonrisa bondadosa que marcaba cada arruga de su rostro. Ahora, ese hombre yacía bajo tierra, envuelto en preguntas sin respuesta. Y si lo que Lucía había dicho era verdad, si esa caja realmente existía, entonces era el último mensaje de su padre, un testamento enterrado. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, Daniel se puso el abrigo, metió un par de guantes de cuero, una linterna, una pala plegable y una vieja lona de nylon en el maletero del auto. No sabía con qué se enfrentaría, pero sabía que debía ir solo. Antes de salir de casa, entró a la habitación de Lucía. La niña dormía abrazando a su pequeño conejo de peluche gris. Daniel susurró, «Perdóname, si estoy equivocado». Lucía abrió los ojos de repente. No del todo despierta, pero sus párpados temblaban. El abuelo dice, «No tengas miedo, él está con vos». Daniel se quedó paralizado. Un segundo después, dio la vuelta y salió de casa como si huyera de su propio sueño. El cementerio de San Fernando era más frío de lo que Daniel había imaginado. La niebla cubría el césped, y las ramas de los eucaliptos rascaban el cielo como garras negras. Estacionó el auto a unos metros de la entrada y se metió por una reja lateral, caminando entre tumbas. La linterna iluminaba pedazos de tierra húmeda, nombres, fechas de nacimiento y muerte grabadas en piedra. La tumba de Mateo estaba casi al final de la fila F, del lado derecho del sector conmemorativo. Se agachó. La losa de granito estaba helada. La inscripción decía, Mateo Salas, 1948-2025. Descansa en el Señor. Nunca le pareció tan falsa una frase. Daniel sacó la pala, respiró hondo. El primer golpe contra la tierra sonó como un trueno.
La tierra estaba negra, húmeda, espesa como barro. Cada palada aceleraba más su corazón. El sudor empapaba su camisa, pegándosele a la espalda como pegamento. Una llovizna fina empezó a caer pasada la medianoche. Cada minuto era eterno. Cavó sin parar, todo su cuerpo temblando de frío y tensión. Tardó casi una hora en alcanzar el borde del ataúd, cubierto de lodo blando. La madera oscura seguía intacta, pero desprendía un olor extraño. Daniel respiraba con dificultad, las manos entumecidas. Luego se inclinó, desatornillando los clavos con sus dedos y un pequeño destornillador. El hedor fue inmediato, tan penetrante que lo hizo retroceder y vomitar en seco. La madera podrida, el gas liberado por el cuerpo en descomposición llenaba el aire como una niebla tóxica. Contuvo la respiración y abrió por completo la tapa del ataúd. Lo que vio lo hizo pensar que estaba soñando. No era una pesadilla. El cuerpo de Mateo estaba deteriorado de forma alarmante para llevar solo un mes enterrado. El rostro casi irreconocible, los dientes asomaban a través de una piel descompuesta. El cuerpo encogido, el traje desacomodado. Pero en medio del pecho, en la caja torácica visiblemente hundida, había una caja metálica gris plateada, del tamaño de una mochila escolar, amarrada con una cinta de tela gris azulada, atada con prisa. Daniel temblaba. Lucía había dicho la verdad. No lo inventó. Sacó un cuchillo pequeño, cortó la cinta. Sus manos ya no sentían nada. La caja estaba algo oxidada, tenía un cierre sencillo. Lo presionó y se abrió. Dentro había 3 objetos: una libreta negra de cuero, un fajo de documentos atados con cuerda y un USB rojo con el logo de la empresa Salas Group. Daniel los tomó con cuidado, los guardó en una bolsa de nylon, como si llevara un corazón todavía latiendo. Retrocedió, miró una última vez el rostro de su padre. Ojos cerrados, boca entreabierta. Perdóname por no haber creído antes, susurró. Voy a buscar justicia para vos. Pasos detrás suyo. Daniel giró de golpe. Un hombre estaba parado a unos 10 metros, con una linterna en la mano, gorro de lana gris. ¿Qué está haciendo ahí? Daniel se sobresaltó. El cuidador del cementerio. Yo, tartamudeó, llevándose la mano al bolsillo donde guardaba la bolsa. ¿Está desenterrando una tumba? ¿Está loco? Perdón, yo soy el hijo de Mateo. Es algo muy importante. Por favor, no llame a la policía. El cuidador, según el nombre en su placa, Manuel Reyes, se acercó, frunciendo el ceño, percibiendo el olor a cadáver saliendo del ataúd abierto. Jesús, madre mía. Se tapó la nariz, los ojos bien abiertos. No le diga a nadie. Se lo ruego, yo lo taparé todo de nuevo. No quedará rastro. Manuel lo miró largo rato. Alguien murió, pero parece que la historia no terminó. Por favor, solo una noche. Le juro que es por mi padre. Manuel asintió lentamente. Una sola vez. Pero si la policía pregunta, yo no sé nada. ¿Entendido? Gracias, muchísimas gracias. Daniel volvió a cubrir la tumba bajo una lluvia intensa. Cada palada dolía como una puñalada en el pecho. El cuerpo agotado, pero la mente más lúcida que nunca. La caja estaba ahora en el baúl del coche. Pero el miedo estaba en su sangre. Llegó a casa casi a las 4 de la mañana, empapado, con barro desde los zapatos hasta los antebrazos. Lucía estaba despierta, sentada en el sofá, envuelta en una manta, abrazando su conejo de peluche. «¿Fuiste a ver al abuelo, verdad?», preguntó en voz baja. Daniel asintió. ¿Y había una caja? Sí. Se sentó junto a ella, tomando su pequeña mano con dedos temblorosos. Tenías razón. Lucía apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos. Ahora ya no está enojado. Ahora puede descansar. Daniel no dijo nada. Solo sabía una cosa. Esta pesadilla no había hecho más que comenzar. Daniel se sentó frente al escritorio, con las manos aún temblorosas. Su cabello seguía mojado por la lluvia de la noche anterior, pegado a la frente. La habitación estaba iluminada solo por la lámpara de escritorio,
con una luz amarilla tenue que caía directamente sobre la caja de metal oxidada, como un testigo mudo. Esa caja, la que su hija de 6 años había descrito sin errar un solo detalle, ahora estaba abierta, revelando las 3 cosas que Daniel nunca pensó que vería: la libreta negra de cuero, el fajo de documentos atados, y el USB rojo. Se llevó la mano al pecho, el corazón aún latiendo con fuerza. Luego, abrió la libreta. Adentro, la letra de Mateo, ligeramente inclinada, clara, cubría página tras página delgadas. 3 de febrero. Enrique ha cambiado. Ya no es el hijo que crié. Su sonrisa es falsa. Siempre pregunta por papeles, contratos, empieza a darme medicamentos. Arturo, el nuevo médico que él recomendó, me receta cosas que me agotan y me hacen olvidar. Daniel pasó la página, el corazón apretado. 9 de febrero. Empiezo a olvidar nombres. Ni siquiera recuerdo el código de mi teléfono. Sospecho que Enrique pone algo en el café. Cambié de taza, y ese día no me dolió la cabeza como siempre. 11 de febrero. Lo escuché decirle a Arturo en la cocina: dale al viejo solo 2 semanas más. Me hice el dormido. Sé que si reacciono ahora, me matan esta noche. Daniel apretó el cuaderno, la boca seca. Cada línea era un cuchillo hundido en sus recuerdos del padre que amaba. Un hombre que escribía poesía, tocaba guitarra, le enseñó a armar carpas con cañas de bambú. Abrió el fajo de documentos. Apareció un contrato de transferencia de bienes, grueso, con la firma de Mateo. Pero la letra se veía torcida, diferente. Abajo, una nota del notario. El firmante parecía fatigado, pero confirmó que firmaba por voluntad propia. Daniel negó con la cabeza. No puede ser. Un ruido suave detrás de él lo sobresaltó. Lucía estaba de pie en el umbral de la puerta, abrazando a su conejo de peluche. ¿Encontraste algo, papá? Daniel no lo ocultó. Se arrodilló, con la voz grave. Tenías razón, Lucía. El abuelo dejó un mensaje. No murió por causas naturales. Lo obligaron. Lucía bajó la cabeza. Entonces, ¿el tío Enrique sí es malo? Daniel no supo qué responder. Parte de él aún no lo creía. Aquel hermano al que había admirado, al que había considerado el heredero digno de su padre. Daniel colocó el USB sobre la mesa. Ese pendrive rojo, con el logo de Salas Group, la empresa que su padre y Enrique habían fundado juntos. Volvé a la cama, susurró Daniel. Tengo que escuchar esto. Lucía asintió y salió, cerrando la puerta muy despacito. Daniel conectó el USB a la laptop. Apareció una carpeta, grabaciones _ privadas. Dentro, un solo archivo. Mateo _ final.mp3. Activó los parlantes, puso la mano sobre el mouse, pero no presionó play de inmediato. Pasaron 10 segundos. Luego hizo clic. La voz de Enrique resonó, grave y decidida. Firma, papá. Son solo papeles. Yo ya me encargué de todo. Descansa. La voz de Mateo era débil, entrecortada por la respiración pesada. ¿Por qué? ¿Por qué escondes esto de tu hermano? Daniel tiene derecho. ¿Derecho a qué? ¿Crees que puede manejar una empresa? ¿Crees que no va a tirar todo a la basura para seguir con sus dibujitos estúpidos? Unos segundos de silencio. Luego, Enrique habló entre dientes, con un tono venenoso. Te vas a morir, papá. Ya no estás en tus cabales. Firma. ¿Cuánto más pensás vivir? Un largo acceso de tos. Luego el sonido de papeles arrastrándose. Firma, papá. Si no, tal vez no te despiertes más. Créeme. Daniel se puso de pie de golpe, empujando la silla hacia atrás. Los ojos se le abrieron como platos. Hijo de puta. Es un hijo de puta de verdad. A la mañana siguiente, Daniel fue a ver a la doctora Ana Rivas. Ella abrió la puerta al oír su nombre. Daniel, Dios, tenés una cara horrible. No dormí nada. Tiene que escuchar esto. Le entregó el USB, aún con las manos temblorosas. La doctora Ana encendió su computadora, conectó el USB.
Cuando la voz de Enrique comenzó a sonar, su rostro palideció. Sabía que era peligroso, pero no creí que fuera capaz de esto. Daniel se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con ambas manos. Doctora Ana, si llevo esto a la policía, ¿servirá de algo? Sí, respondió de inmediato, siempre que la grabación pueda ser verificada. Pero si Enrique se entera de que tenés esto. Lo sé, me va a matar. Oh, a Lucía. Ana le tomó la mano. Tené cuidado, no hagas nada solo. Daniel envió una copia del USB a Laura Paredes, una periodista de investigación con la que había trabajado antes. Ella respondió esa misma noche. Lo recibí, pero con algo así. Necesito verificar con varias fuentes. No prometo nada. Laura, esto es vida o muerte, le escribió él. Lo sé, Daniel, pero si publico algo sin respaldo legal, pierdo mi carrera. Dame tiempo. Daniel exhaló. Poco después, Lucía entró y lo abrazó con fuerza. El abuelo dice, que no te rindas. Daniel apoyó la mano en la espalda de su hija. No me voy a rendir. Pero no sé qué hacer ahora. Lucía alzó la cabeza. Pregunta a quienes aún recuerdan al abuelo. Alguien te va a ayudar. Al día siguiente, Daniel fue a un lugar al que no regresaba hacía 10 años, el viejo barrio donde Mateo había tenido un taller mecánico, hoy vendido a otra persona. Buscó a Luis Calderón, un mecánico de mediana edad que había sido el asistente más cercano de Mateo. ¿Daniel? Luis se sorprendió. Caray, estás flaquísimo. Luis, necesito preguntarte algo. Decime, ¿viste algo raro antes de que muriera mi papá? Luis guardó silencio unos segundos. Vi a Enrique venir a buscarlo varias veces. Discutían, pero el señor Mateo me prohibió contarlo. ¿Por qué? Dijo, si muero, que Daniel lo descubra por sí mismo. Es el único en quien todavía confío. Daniel sintió un nudo en la garganta. Luis lo miró con los ojos vidriosos. ¿Tenés pruebas? Sí, respondió Daniel, pero no sé quién más se atrevería a apoyarme. Luis asintió lentamente. Si hace falta, yo declararé. Daniel le estrechó la mano, con los ojos enrojecidos. Gracias. Esa noche, Daniel volvió a casa y se sentó junto a Lucía, que estaba dibujando. La niña había hecho un dibujo de un hombre mayor bajo un olivo, sosteniendo una caja metálica, con el sol dorado a sus espaldas. ¿Quién es este?, preguntó Daniel, aunque ya lo sabía. El abuelo. Te devuelve la caja. Daniel miró a su hija a los ojos. La voy a cuidar con mi vida. Lucía asintió. Confío en vos. Daniel volvió a mirar la computadora. Se quedó observando el USB. Ese pequeño pedazo de metal era ahora su única arma. Y lo único que podía destruir a Enrique con la luz de la verdad. Esa misma tarde, una lluvia repentina cayó sobre la avenida Alcalá. Las gotas cruzaban el parabrisas del auto de Daniel, que regresaba a casa luego de una breve reunión con un abogado conocido, buscando confirmar la validez legal del USB. Aunque aún no tenía una respuesta clara, su intuición pesaba cada vez más. Semáforo rojo. Daniel detuvo el auto. Un golpe en la ventanilla lo hizo sobresaltarse. Enrique. Estaba ahí, parado bajo la lluvia, sin paraguas, con la mirada afilada como cuchillas. Su camisa negra empapada se le pegaba al cuerpo. Daniel apretó el volante. Enrique volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Daniel bajó el vidrio. ¿Qué carajo haces acá? Enrique no respondió. Rodeó el coche y se sentó en el asiento del acompañante como si fuera su propio vehículo. Llueve, dijo, secándose el cabello. Y pensé que era momento de tener una charla civilizada entre hermanos. ¿Qué querés? Enrique lo miró fijamente a los ojos y soltó una risa leve. ¿Pensás que no sé? Sos tan ingenuo. Daniel mantuvo la expresión seria. ¿De qué hablas? No te hagas el idiota. Las cámaras del cementerio. ¿Pensás que Manuel no le dijo nada a nadie? Daniel tragó saliva. Desenterraste a papá. Violaste la ley. Eso da varios años de cárcel por profanación de cadáver y tumba. Yo no tengo que hacer nada. Solo presentar una denuncia y vas preso.
Perdés la custodia de Lucía. Perdés todo. Daniel sintió la sangre subirle a las sienes. Pero se contuvo. ¿Por qué? ¿Tenés miedo de que descubra la verdad? No, Enrique sonrió. Solo detesto a los hermanitos que no entienden su lugar. ¿Crees que un USB es suficiente? Daniel no respondió. La lluvia caía con más fuerza, pero dentro del auto, el aire se volvía irrespirable. Enrique inclinó la cabeza, su voz se volvió un susurro venenoso. Los niños suelen tener accidentes, sobre todo los que hablan de más. Daniel se giró bruscamente, los ojos abiertos de par en par. ¿Te atreves a? Solo es una advertencia, dijo Enrique, levantándose, abriendo la puerta, y añadió antes de irse, no lleves esto más lejos. No hagas que Lucía aprenda a vivir sin su padre. La puerta se cerró, él desapareció en la lluvia como un fantasma. Daniel apretó con fuerza el volante. En su mente resonaba la voz de Lucía. El abuelo dijo, que está con vos. Sí, no te tengo miedo, Enrique. Pero la verdad era otra, tenía miedo. Miedo de perder a su hija. Miedo de ser incriminado. Miedo del poder de Enrique para manipular la ley, los medios, incluso a los propios familiares. Esa noche, Daniel cerró todas las ventanas. Hizo que Lucía durmiera en su habitación, con la luz encendida toda la noche. No le contó nada de lo que había pasado. Solo dijo, necesito que duermas acá esta noche. Lucía no preguntó, solo asintió, se metió bajo las cobijas, con los ojos bien abiertos mirando al techo. Ninguno de los dos logró dormir. Daniel sostuvo el USB en la mano, como si fuera su última esperanza. A la mañana siguiente, llegó el primer mensaje anónimo. Detenete, si no querés que algo le pase a la nena. Una hora después, otro correo electrónico. Esta vez con una foto de Lucía frente a la puerta de la escuela. La imagen estaba tomada desde muy cerca, nítida, con todos los detalles. No era una amenaza vacía. Daniel se puso pálido. Corrió a la escuela de inmediato. La directora, Carmen Ortega, una mujer de origen sevillano, de unos 60 años, lo recibió en su oficina. Señor Daniel, necesito hablar con usted, empezó Ortega. Ayer, Lucía dijo algo que nos preocupó mucho. Daniel la miró fijamente. ¿Qué dijo? Dijo que su abuelo fue enterrado mal. Que alguien colocó un objeto extraño en el ataúd. Y que, alguien malo la está vigilando. Daniel sintió el rostro arder. Solo es imaginación. He estado muy ocupado últimamente. Tal vez eso afectó su estado emocional. No lo culpamos, dijo Ortega, suavizando el tono. Pero según el reglamento, debo pedirle que lleve a Lucía a una evaluación psicológica en el centro de salud escolar. Solo es un procedimiento, pero necesario. Daniel asintió en silencio. Su mente daba vueltas. Al salir de la escuela, recibió otro mensaje. La policía puede ser llamada en cualquier momento. Ya no tenés salida. Borró el mensaje, bloqueó el número. Pero sabía que Enrique lo estaba estrangulando paso a paso. Daniel fue a ver a Sergio Molina, un viejo amigo que ahora era abogado civil, para preguntar cómo protegerse legalmente. Tengo el USB, el diario, el contrato, el testimonio indirecto de la doctora. Pero si Enrique usa la foto de que desenterraste el cuerpo, vas a perder, dijo Sergio con voz tensa. Entonces, ¿qué hago? No entregues ninguna prueba sin pasar por un abogado. No vayas solo a la policía. Y lo más importante, no pierdas de vista a Lucía. Daniel asintió. ¿Vas a ayudarme? Sí, pero con total discreción. Enrique tiene gente en el sistema. Voy a enviar la grabación a un fiscal de confianza. No diremos nada más por ahora. Esa noche, Daniel recibió una llamada de número oculto. Contestó. Antes de que pudiera hablar, una voz grave y entrecortada sonó al otro lado. ¿Pensás que podés desenterrar un cadáver sin dejar huellas? Ya saben todo. La cuestión es, ¿quién puede callar por más tiempo? Luego se cortó. No había duda, era Enrique. Daniel apretó el teléfono, mirando por la ventana. ¿Había alguien parado en la calle? ¿Un auto oculto en la oscuridad?
Volvió al cuarto de Lucía. La niña seguía dormida, pero Daniel ya no tenía paz. A la mañana siguiente, apareció una pequeña nota en el portal local Diario de Madrid. Hombre de 34 años investigado por presunta profanación de tumba en el cementerio San Fernando. La policía no ha confirmado su identidad, pero fuentes indican que estaría vinculado a la familia del empresario Mateo Salas. Daniel lo leyó sintiendo un nudo en la garganta. No decían su nombre, pero todos sabían que se trataba de él. No pasaron ni 2 horas cuando el timbre de la puerta sonó. Daniel miró por la mirilla. 2 policías de civil estaban afuera. Uno de ellos era el sargento Álvaro Ruiz, a quien había conocido hace 2 años durante un accidente de tránsito. ¿Señor Daniel Salas?, preguntó Ruiz. Sí, necesitamos que nos acompañe a la comisaría para colaborar en una investigación por violación de sepultura. Daniel intentó mantener la calma. Tengo derecho a guardar silencio, ¿verdad? Ruiz asintió. Así es. Y puede llamar a su abogado. Daniel sacó el teléfono. Llamó a Sergio. Ya vinieron, susurró. Te necesito. No hables. No firmes nada. Estoy en camino. Daniel colgó. Se inclinó hacia Lucía, que estaba en la mesa de dibujo, concentrada en pintar un girasol. Papá va a salir un ratito, le dijo en voz baja. Quédate en casa. No abras la puerta a nadie. Lucía asintió. En la comisaría, Daniel fue interrogado durante 3 horas. No preguntaron por el USB, solo se enfocaron en una cosa. ¿Por qué desenterró el cuerpo? ¿Quién lo acompañó? ¿Alguien le pagó? Daniel repitió una y otra vez. Lo hice por motivos personales. No quise dañar nada. Ruiz tomaba nota y al final dijo. Habrá una orden de retención si el juez lo aprueba. Si no, podrá irse. Pero no salga de Madrid. Cuando Daniel salió, Sergio ya lo esperaba. Están jugando a presionarte psicológicamente. No tienen orden aún, pero quieren que te asustes. Daniel exhaló. Lo están logrando. No del todo, respondió Sergio, entregándole un sobre. ¿Qué es? Traducción y validación legal del USB, el contrato, el diario. Y el testimonio de la doctora Ana. Ya está todo listo. Daniel lo recibió con el corazón acelerado. Gracias. Ahora solo queda una cosa, dijo Sergio. ¿Cuál? Encontrar a alguien que hable públicamente. Daniel asintió. Y rezar, añadió Sergio. Daniel miró hacia el cielo, donde el atardecer teñía de rojo los techos de los edificios. El cielo de Madrid se oscurecía. Y la batalla apenas comenzaba. Una semana después de la declaración ante la policía, el nombre de Daniel empezó a aparecer en todas las conversaciones a media voz en el pequeño barrio de Lavapiés. Los vecinos, al pasar frente a su casa, evitaban mirarlo. Algunos cambiaban de acera si lo veían llevar a Lucía al supermercado. Los niños del vecindario ya no jugaban con Lucía como antes. Susurraban entre ellos y salían corriendo. Daniel sabía por qué. En las redes sociales locales, un artículo con el título, Padre loco desentierra el cuerpo de su padre guiado por lo que le dijo su hija de 6 años, se había vuelto viral. Una foto suya con Lucía en una fiesta escolar encabezaba la nota, haciendo que muchos pensaran que era prueba de algo. Daniel estaba desplomado en su oficina, con la cabeza entre las manos. El periódico impreso yacía arrugado bajo sus pies. La puerta se abrió. Lucía estaba de pie en el umbral, abrazando a su conejo de peluche. Papá, ¿por qué la señora Ana ya no me deja sentarme junto a Camilo? Daniel levantó la cabeza, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. ¿Qué te dijeron? Lucía bajó la mirada. Camilo dice que estoy loca. Porque los abuelos no hablan en sueños. Daniel se levantó y abrazó a su hija. No pasa nada, ellos no entienden. Pero yo sí te creo. Lucía lo apretó con fuerza. Y vos tampoco dejes que digan que estás loco, ¿sí? Daniel no respondió. Temía estar empezando a dudar incluso de sí mismo. Esa tarde, Daniel recibió un correo del Centro de Psicología Escolar. Señor Daniel Salas,
Le sugerimos llevar a la niña Lucía a una evaluación con el equipo de psicología infantil por signos leves de pensamiento fantasioso, detectados por observación y reporte de su maestra. Atentamente, Marta Espinosa, especialista en comportamiento infantil. Daniel lo leyó una y otra vez. Se sintió como si lo hubieran abofeteado. Llamó a la escuela. La directora Carmen Ortega respondió: Señor Daniel, esto es una recomendación profesional. No significa que Lucía tenga una enfermedad mental, pero ha dicho cosas preocupantes. Como que, al abuelo lo mataron, el tío metió una caja en el ataúd, y que, el abuelo le habla cada noche. Tiene 6 años, dijo Daniel entre dientes. Los niños imaginan cosas. Justamente por eso hay que evaluarlo. Nadie se pregunta por qué la nena acertó tanto, dijo Daniel. Nadie cuestiona de dónde salió la caja. Ortega guardó silencio unos segundos. Señor Daniel, se lo diré con franqueza. Usted es un padre soltero, sin empleo estable, y actualmente está siendo investigado penalmente. Nuestra prioridad debe ser el bienestar de la alumna. Daniel apretó el teléfono. ¿Qué está insinuando? Podría recomendarse separar temporalmente a la niña del entorno escolar si su estado psicológico no mejora. Daniel colgó sin decir más. Su cabeza zumbaba como si miles de moscas le invadieran los oídos. Esa noche, recibió otro mensaje anónimo. Esta vez, era un video. Lucía parada frente a la escuela, perfectamente visible. Detrás de ella, Enrique. Estaba conversando con alguien, probablemente un maestro. La voz de un hombre, fuera de cámara, decía: Ese loco debería estar encerrado. La nena también. Daniel lanzó el teléfono al piso. Al día siguiente, en el ascensor del edificio, se cruzó con la señora Juana Ríos, vecina del 4º piso. Ella solía darle galletas a Lucía cada vez que los veía. Ella se dio la vuelta al verlo. Señora Juana, la llamó Daniel. ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos mal Lucía y yo? Ella no se giró. Escuché que está desenterrando cadáveres para probar no sé qué. Y que su hija habla con fantasmas. Daniel sintió que se le cerraba la garganta. Solo intento hacer justicia por mi padre. Tal vez debería buscar ayuda psicológica primero, dijo ella antes de salir del ascensor sin mirarlo. Daniel volvió a casa, cerró todas las ventanas. Ya no confiaba en nadie. Nadie estaba de su lado. Ni siquiera quienes antes habían querido a Mateo. Ahora lo evitaban. Una vez, al ir a recoger el correo, encontró una nota deslizada por debajo de la puerta. Desenterrar tumbas es cosa del demonio. Quien ofende a los muertos no tiene buen destino. No tenía firma. Se rió, pero las lágrimas se le escaparon. Ya no recordaba la última vez que había dormido bien. Lucía hablaba cada vez menos. Solo dibujaba. Todos sus dibujos eran en tonos grises. En uno, Mateo aparecía sentado bajo la lluvia, rodeado por figuras negras y altas. Daniel preguntó: ¿El abuelo está triste? Lucía asintió. Porque nadie te cree. Daniel la abrazó con fuerza. Ya no sé qué hacer. Lucía susurró: Yo sí creo. Un día después, Daniel fue al supermercado. El cajero, Diego Beltrán, un joven estudiante, lo miró con desconfianza. Usted es el del periódico, ¿verdad? El que desenterró a su padre. Daniel colocó los productos en la caja. Lo hice por una razón. Por la razón que sea, no se molesta a los muertos, murmuró Diego, evitando tocar su mano al darle el cambio. Al salir del supermercado, un hombre mayor pasó junto a él y le dijo en voz baja: No hagas que tu hija pague por vos. Daniel se detuvo en seco. Quiso preguntar, pero el hombre ya se había ido. Llamó por 10ª vez a Laura, la periodista de investigación. Contestó después de 8 timbres. Laura, necesito saber si vas a publicar lo que te mandé. Daniel, estoy revisando la legalidad. Aún hay puntos sueltos. Me están destruyendo. Lo sé, pero si doy un paso en falso, pierdo mi carrera. ¿Tenés miedo de Enrique? Silencio. Sabes que es peligroso, ¿no? Daniel, no puedo hablar de esto por teléfono. Daniel colgó. Se sentó en el piso,
apoyando la espalda en la pared, mirando al vacío. Esa noche, abrió nuevamente el cuaderno de Mateo. Con manos temblorosas, separó 2 páginas que estaban pegadas. Una línea en tinta roja, temblorosa, decía: si encontrás lo que escribí, Daniel, recordá, la verdad no necesita que la crean para existir. Daniel cerró los ojos. Papá, dicen que estoy loco. Silencio. Entonces Lucía entró, con un papel en la mano. El abuelo dice que busques al viejo jardinero. Él escuchó todo. Daniel la miró. ¿Lo soñaste? Lucía asintió. En el sueño, el abuelo dijo que se llama Gregorio. Vive cerca del pueblo El Escorial. Daniel encendió la computadora, buscó. Después de 30 minutos, lo encontró: Gregorio Álvarez, exjardinero de la casa de Mateo, retirado hacía poco más de un año. Anotó la dirección. ¿Estás segura?, preguntó. Lucía asintió. Daniel le tomó la mano. Entonces lo voy a buscar. Mañana. Lucía le apretó la mano. No estás loco, papá. Yo lo sé. Daniel sonrió débilmente. En aquella casa iluminada por una lámpara de tono ámbar, en medio de una ciudad que le había dado la espalda, solo quedaban un padre, una hija, y una verdad que nadie se atrevía a enfrentar. A la mañana siguiente, Daniel partió rumbo a El Escorial, un pequeño pueblo al borde de la sierra. Era el lugar donde Mateo solía llevar a la familia de vacaciones cuando Daniel era niño. Esta vez, iba para encontrar al viejo jardinero, Gregorio Álvarez, el nombre que Lucía había visto en El mensaje del abuelo. El camino estrecho lo condujo hasta una casa de madera en la ladera. Gregorio estaba sentado en el porche, con un sombrero de fieltro y una taza de té en la mano. Daniel se acercó, el corazón golpeándole el pecho. Soy Daniel, el hijo de Mateo Salas. Gregorio lo miró, entrecerrando los ojos. Lo sé, vine a preguntar por mi padre. Creo que no murió por causas naturales. Gregorio no respondió de inmediato. Dio un sorbo a su té y dijo en voz baja: yo también lo creo. Daniel se quedó helado. ¿Qué sabe? Enrique me pidió una vez que pusiera medicamentos en la comida del señor Mateo. Lo llamó vitaminas para ancianos. Pero yo vi cómo el patrón se debilitaba de una forma nada normal. ¿Por qué no dijo nada? Gregorio suspiró. Yo era un empleado. Tenía miedo de que me echaran. Tengo esposa, tengo nietos. ¿Ahora también tiene miedo?, preguntó Daniel, con la voz ronca. Gregorio guardó silencio un largo rato. Luego se levantó, entró a la casa. Regresó minutos después con una pequeña caja de madera. Esto es una grabación de mi vieja cámara. Hay una fecha en la que Enrique vino, y se ve cuando le entrega un sobre al doctor Arturo. Pensé en borrarla, pero no fui capaz. Daniel la recibió con los ojos enrojecidos. ¿Está dispuesto a testificar? Gregorio lo miró un instante. No puedo ir a juicio. Pero dígale a su periodista que Gregorio Álvarez está dispuesto a enviar el video original, si hace falta. No firmaré nada, pero lo haré por Mateo. Daniel inclinó la cabeza. Gracias. Gracias por su valentía. Esa tarde, Daniel regresó a Madrid, lleno de esperanza. Pero al llegar a su barrio, vio 2 patrullas policiales estacionadas cerca de su casa. Apuró el paso. Los vecinos murmuraban. Una mujer negó con la cabeza. Pobrecita la nena. Abrió la puerta. Lucía estaba sentada en el sofá, pálida. Una trabajadora social, María González, le estaba hablando. Daniel gritó: ¿qué está pasando acá? María se puso de pie. ¿Usted es Daniel Salas? Sí. ¿Por qué está hablando con mi hija sin mi presencia? Recibimos reportes del colegio y de la policía. Indican posible estrés psicológico severo en una menor. Tenemos autorización para evaluar el entorno familiar. Lucía rompió en llanto y corrió hacia Daniel. Él la abrazó, los ojos encendidos de rabia. Salga de mi casa, ahora mismo. Puede negarse, pero eso constará en el informe. Y podría ser considerado como falta de cooperación. Daniel apretó los dientes, controlando la voz. ¿Tiene orden de registro? No, pero si interfiere,
Podemos solicitarla. Daniel gruñó. Voy a llamar a mi abogado. Pero por ahora, lárguese de mi casa. María sacó una tarjeta y la dejó sobre la mesa. Volveremos. La puerta se cerró de golpe. Lucía lloraba con hipo. ¿Van a llevarme? Daniel negó, abrazándola con fuerza. No, no voy a permitir que eso pase. Pero en realidad, ya no estaba tan seguro. Esa noche, Daniel llamó a Laura, la periodista. Gregorio me dio el video. Se ve a Enrique entregándole un sobre al doctor Arturo. Fecha y rostro claramente visibles. Envíamelo, ya. Daniel envió el archivo. Minutos después, Laura lo llamó. Daniel, esto es la pieza que faltaba. ¿Ya podés publicar? Todavía no, pero lo enviaré al fiscal. Si acepta abrir investigación, publicaré toda la historia. Daniel soltó un suspiro tembloroso. ¿Entonces aún tengo una oportunidad? Sí, pero tenés que guardar absoluto silencio hasta que todo sea verificado. Nada a otros medios. No hablar con nadie. ¿Entendido? Y Daniel, Laura dudó un instante. Tenés que estar preparado por si Enrique actúa antes. Daniel asintió, aunque ella no lo viera. Durante las siguientes 3 noches, Daniel no durmió más de 2 horas. Sobrevivió a base de café, comida enlatada y una ansiedad incontrolable. Por primera vez en años, escondió una pequeña navaja plegable bajo la almohada. Revisaba las puertas 3 veces por noche. Cambió la contraseña del Wi-Fi, actualizó las cámaras de seguridad y puso un candado de combinación en el portón principal. Lucía parecía entender. No preguntaba mucho, solo se sentaba a su lado, con los ojos bien abiertos durante toda la noche. Eran como 2 centinelas en una trinchera solitaria en el corazón de Madrid. Al 4.º día, Daniel recibió un correo de Laura. El fiscal está considerando abrir el expediente. La situación es favorable. Espera señal. Leyó y releyó. No soltaba el USB rojo. Ese pequeño dispositivo seguía siendo la única prueba, la única esperanza, y el testamento final de un padre que fue enterrado en silencio. Esa noche, Madrid estaba inusualmente fría. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas. Daniel se sentó en el suelo de la sala, recostado contra la pared. Lucía dormía en el sofá, abrazando a su conejo de peluche. Él la miró, luego al USB en su mano. Tenía la mente en blanco. Ya no tenía amigos, ni vecinos, ni aliados claros, salvo una periodista que aún dudaba. La ley no lo reconocía como víctima. La escuela lo veía como una amenaza. La policía podía arrestarlo en cualquier momento. Y Enrique seguía libre, seguía fuerte, seguía capaz de actuar. Daniel apretó el USB contra su pecho. Papá, si fracaso, al menos te creí. Cerró los ojos, cayendo en un agotador sopor. El viento frío seguía entrando por la rendija. Pero aunque el viento se llevara todo, el USB seguía ahí. Su única arma. Y la última. 3 días después de aquella noche en que Daniel se quedó dormido abrazando a Lucía con el USB en mano, el teléfono sonó y rompió el silencio de la madrugada. Se incorporó sobresaltado, los ojos aún irritados por tantas noches sin dormir. ¿Daniel? La voz de Laura era rápida, urgente, pero distinta. ¿Qué pasó? Escúchame bien, dijo ella. El fiscal Francisco Sáenz acaba de abrir oficialmente una investigación contra Enrique Salas por homicidio premeditado. Daniel se quedó inmóvil. Repetí eso. La fiscalía aprobó investigar a Enrique. Puedo citar el nombre del denunciante. La policía actuará pronto. Tenés que proteger a Lucía con todo. Y yo, ya dejé claro que sos el denunciante. El hijo de la víctima. Y el siguiente que estuvo a punto de ser silenciado. Gracias, Laura, de verdad. Solo hago lo correcto. Pero Daniel, esto no ha terminado. Espera mi llamada cuando actúen. Daniel dejó el teléfono, con el cuerpo tembloroso. Miró a Lucía, que aún dormía, abrazando a su conejo de peluche. Una lágrima cayó sobre la almohada. Papá, esto está por terminar, susurró. Esa tarde,
Casi toda la prensa local estalló. Diario de Madrid, El País, Noticias 24, todos publicaron. Fiscalía de Madrid investiga a hijo de empresario Mateo Salas por presunto homicidio para quedarse con la herencia. Grabaciones y diario del fallecido revelan plan de envenenamiento. Golpe al mundo empresarial español. Daniel Salas, el hijo excluido del testamento, es quien denunció el caso. Daniel quedó paralizado frente a la pantalla. Lucía estaba detrás de él, leyendo cada palabra. Papá, ya saliste en las noticias. Sí, sonrió él, pero esta vez ya no soy el excavador loco. Se iluminó el chat con Laura. Ya están moviéndose. Esto arrancó. Daniel no apartó la vista de la pantalla. A las 4:13 de la tarde de ese mismo día, las cámaras de videovigilancia en el edificio de Salas Group captaron a Enrique Esposado, escoltado fuera de su oficina, entre un relámpago incesante de flashes de fotografía de decenas de periodistas. Mantuvo la calma en el rostro, pero sus ojos se tornaron oscuros y las venas de su cuello se marcaron mientras lo subían al coche policial. La reportera Rebeca Muñoz gritó al micrófono. Señor Enrique, ¿es cierto que envenenó a su padre para quedarse con la herencia? No hubo respuesta. Mientras tanto, Daniel estaba sentado con Sergio, su abogado, y Laura, la periodista, en un café cerca de la Plaza Mayor. Ya presentamos todas las pruebas. El diario original, el USB, el video de Gregorio, y el testimonio de la doctora Ana, dijo Laura, sin apartar la mirada del teléfono. El fiscal Sáenz programó su declaración oficial para mañana. Quieren el testimonio directo del primer denunciante. Sergio agregó, y el viejo jugador Luis Torrealba, abogado de Enrique, solicitó una orden de restricción. Sabe que no tiene salida. Daniel los miró y preguntó con voz baja. ¿Voy a ser exonerado? Laura asintió. Más que eso. Al día siguiente, en una sala repleta de cámaras y micrófonos, el fiscal Sáenz subió al podio con un silencio atronador. Confirmo que la Fiscalía de Madrid está investigando al señor Enrique Salas por el delito de homicidio intencional al envenenar a su padre, el señor Mateo Salas. Sáenz alzó un expediente. Las pruebas incluyen 1. El diario manuscrito del fallecido, donde describe sus síntomas y sospecha de envenenamiento. 2. Una grabación donde el acusado coacciona directamente al enfermo para firmar la transferencia de bienes. 3. Un video que muestra al señor Enrique entregando dinero al doctor Arturo Ramírez, quien recetaba medicamentos sin autorización médica. 4. Testimonios de la doctora Ana Rivas, el jardinero Gregorio Álvarez y el señor Daniel Salas. También se detectaron trazas de toxinas en el hueso y el hígado del fallecido, confirmadas por peritaje forense. Estamos solicitando la pena máxima, 18 años de prisión por homicidio intencional. Una periodista preguntó, señor Daniel Salas, que fue calificado como el padre excavador loco, ¿será exonerado? Sáenz lo miró directamente a las cámaras. Nadie tiene derecho a juzgar sin conocer la verdad entera. El señor Daniel Salas actuó con valentía y es el motivo por el cual esta verdad no permaneció enterrada para siempre. Al día siguiente, Daniel acudió al Ministerio Público para declarar oficialmente. Ya no había policías acechando ni miradas de sospecha. Al salir, una moto se detuvo junto a él y una mujer se quitó el casco. Daniel, se giró. Soy Teresa, amiga de la escuela de tu madre. Solo quiero decirte, gracias por hacer lo correcto. Daniel sonrió, conmovido. El viernes por la tarde, un video se viralizó en TikTok. Lucía Salas, la niña que fue evaluada psicológicamente, hablaba en su clase de primaria. En el video, decía, yo no entiendo mucho de leyes. Pero sé que el abuelo fue inocente. Y sé que mi papá dice la verdad, aunque nadie le crea. El video alcanzó más de 500,000 vistas en 12 horas. Se leían comentarios como, ¡qué niña tan fuerte! Daniel no está loco, es un gran papá. La justicia no llega rápido siempre, pero cuando llega, nadie la detiene.
Daniel vio el video con lágrimas. Lucía estaba a su lado, apoyando la barbilla en la mano. ¿Estoy orgulloso de vos?, preguntó él. Sos aún más genial de lo que pensás, respondió Lucía. Una semana después, el noticiero central anunció: Enrique Salas, exdirector de Salas Group, fue formalmente acusado por homicidio intencional, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia. Permanece en silencio, y su abogado solicitó reducción de penas y delata cómplices. El doctor Arturo Ramírez desapareció. Se sospecha que huyó a Portugal. Se prevé que el juicio comience en los próximos 90 días. Daniel apagó la televisión. Estaba sentado en el sillón, con Lucía en sus brazos, el conejo de peluche entre sus manos. Papá, ¿puedo seguir soñando con el abuelo? ¿Te gustaría? Sí, quiero decirle que ya no está enterrado con secretos. Daniel asintió. Él lo sabrá. Él va a sonreír. Lucía sonrió también. Afueras, en la ventana, el cielo de Madrid ya no estaba oscuro como antes. El sol se filtraba entre las nubes blancas, reflejándose en los tejados del frente. Por primera vez en meses, Daniel sintió un extraño alivio. No por venganza, sino porque la justicia, finalmente, salió de la penumbra. Una mañana clara a principios de marzo, el cielo de Madrid brillaba como vidrio recién limpiado. Una brisa suave recorrió el cementerio de San Fernando, donde el horror había ocurrido, ahora remozado y salpicado de flores blancas. Era el día del traslado honorable del cuerpo de Mateo Salas. Daniel estaba de pie frente al nuevo ataúd, hecho de roble italiano, recubierto de terciopelo negro, grabado con su nombre completo, y las fechas 1948-2025. En el centro, una inscripción en relieve, un libro abierto mostrando una pequeña caja de metal. Lucía, con vestido blanco y un broche plateado en forma de conejito, se aferraba a su padre de la mano. Cuando el sacerdote dio su última bendición, Daniel subió al estrado improvisado. No llevaba papeles ni micrófono. Solo miró al ataúd. Pensé que nunca volvería a estar aquí para despedirme del padre, dijo. Se detuvo. El silencio era total. La primera vez no pude ver su cara. No dije nada. No escuché su voz. Hoy venimos a decir algo. Papá no fue olvidado. No fue enterrado junto a una mentira. Lucía se acercó despacio. Sostuvo un dibujo. Su abuelo, sentado en una silla bajo un olivo, sosteniendo la caja de metal, con el sol radiante al fondo. Lo dibujé como en el sueño. Me dijo que dijera la verdad aunque nadie me creyera. Colocó el dibujo sobre el ataúd, junto a un racimo de margaritas blancas. Daniel asintió dulce y rodeó a su hija con su brazo. Después de la ceremonia, cuando la gente se retiraba, Sergio y Laura se acercaron. Este funeral sí es una renovación, comentó Sergio. Daniel sonrió. Gracias por no haberlo abandonado. Fuiste vos quien nunca se rindió, respondió Sergio estrechándole la mano. La justicia lo reconoce. Laura intervino. Voy a escribir un libro sobre esto. Daniel se sorprendió. ¿En serio? No por vos, guiñó Laura, sino por Lucía, una niña de 6 años que sacudió todo un sistema. Lucía sonrió. Anotá bien todo, ¿eh? Sobre todo lo de la caja. Lo prometo, respondió Laura. Un mes después, en una tranquila esquina del distrito de Retiro, se inauguró un edificio de 2 pisos, pintado de color crema claro, con una fachada de vidrio esmerilado. En el letrero de madera se leía: Biblioteca Mateo, y debajo, un lema en español: La verdad puede ser enterrada, pero no morirá. Daniel estaba de pie frente a la entrada, en una ceremonia de apertura sencilla pero cálida. Llevaba una camisa blanca y sostenía una pequeña placa con los nombres de las personas que contribuyeron a construir la biblioteca. A su lado, la dueña del café de nieve, quien donó los estantes usados y cientos de libros de literatura. Mateo soñó con un lugar así, dijo ella. Un lugar donde no hace falta comprar libros. Solo venir y leer. Daniel asintió. Y ahora, él lo tiene. Por la tarde, en la sala principal de lectura,
donde la luz del sol entraba por el tragaluz, Lucía estaba sentada entre un grupo de niños del barrio, leyendo en voz alta un cuento de hadas. Cuando la puerta se abrió, la princesa vio a un hombre mayor sentado en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no estaba triste, él sonreía, porque la princesa había vuelto. Una niña sentada a su lado preguntó: «Lucía, ¿tu abuelo era como el del cuento?». Lucía asintió: «Mi abuelo era aún mejor». Sacó un dibujo viejo de Mateo con la cajita de metal y lo mostró a los demás niños. A mi abuelo no lo escuchaban antes. Pero ahora, todos lo oyen. Daniel destinó una sala especial dentro de la biblioteca para hacer un memorial en honor a Mateo. En la pared colgaba un gran retrato. Mateo sentado en una silla de mimbre, con la luz entrando en diagonal desde la izquierda, las manos sobre las rodillas y la mirada distante. Debajo, un fragmento de su diario. Si Daniel está leyendo esto, significa que no morí de forma natural. Pero no dejes que el odio te guíe. Deja que la justicia haga su trabajo. Daniel leía esa frase todos los días. No para recordar a su padre, sino para recordarse a sí mismo que la verdad, aunque sea difamada, presionada, amenazada, aún puede sobrevivir. 2 meses después, Enrique fue condenado a 18 años de prisión en un juicio a puerta cerrada. Daniel no asistió, no quería volver a ver al hombre, pero su abogado Sergio le envió un extracto del fallo. El acusado no solo cometió homicidio premeditado, sino que también intentó borrar pruebas, falsificó documentos y amenazó a testigos. Circunstancias agravantes: planificación previa, abuso de la confianza del fallecido y daño psicológico grave a los familiares. Enrique no presentó apelación, no pidió reducción de pena. Permaneció en silencio, como quien finalmente acepta que ha perdido. Daniel dobló el documento y lo guardó en un cajón. Una noche, Daniel y Lucía caminaban por el parque que antes estaba abandonado junto a la biblioteca. Ahora tenía árboles nuevos y algunos bancos de madera. Lucía preguntó: «Papá, ¿deberíamos hacer una estatua del abuelo?». Daniel sonrió: «Claro que sí, pero a él no le gustaría una estatua fría». «Entonces, ¿de qué sería?». «Hecha de lo que contás. De los libros que dejó. De cada persona que cree que la justicia sí existe». Lucía asintió: «Entonces voy a seguir contando». La niña comenzó a relatar toda la historia. Desde el primer sueño, hasta el día en que su papá desenterró la tumba, hasta el momento en que arrestaron a Enrique, como si fuera un cuento de hadas moderno. Daniel escuchaba mientras observaba el reflejo de las farolas sobre los adoquines del suelo. Ya no había sombras siguiéndolos, ni susurros a sus espaldas, ni miradas de desconfianza, solo quedaba la sonrisa de su hija. Y una sensación: por primera vez en muchos años, podía respirar sin sentirse ahogado. Una semana después, en el buzón de la biblioteca Mateo, llegó un sobre sin remitente, con una única frase escrita afuera: «Para quienes conservan la verdad». Dentro había un billete de 5 euros y una nota escrita a mano, con letra temblorosa. Antes pensaba que Daniel estaba loco. Ahora me da vergüenza haberlo creído. Esto es lo que tengo. Ojalá sirva para comprar más libros. Daniel leyó, sonrió, dobló el papel y lo colocó en una caja rotulada: «Corazones Anónimos». Lucía miró a su padre. «¿Viste, papá? La gente ya empieza a entender». «Sí, lo veo». Al final de la historia, una tarde de principios de verano, las ventanas de la biblioteca Mateo estaban abiertas, dejando entrar el viento. Las voces de niños leyendo libros llenaban la sala. Daniel estaba de pie junto a la ventana, mirando a Lucía sentada en medio de sus amigos, contando una historia con entusiasmo. La luz del atardecer iluminaba su cabello como un pequeño halo. Detrás de él, colgaba la fotografía de su padre, el hombre que había tenido el valor de escribir sus últimas palabras en medio de la desesperación. Delante de él, una nueva generación. Niños valientes, dispuestos a escuchar lo que los adultos una vez temieron. Daniel cerró los ojos. Ya no existía Enrique. Ya no existía el miedo.
Solo quedaba la verdad, y una fe sencilla. La justicia puede tardar, pero llegará. La verdad puede ser enterrada, negada, incluso convertida en acusación. Pero si se la defiende con constancia, saldrá a la luz. Esta historia demuestra el poder de la fe, del amor entre padre e hija, y del valor frente a la injusticia. Daniel luchó, aun cuando el mundo entero le dio la espalda, solo para cumplir una promesa a su padre y proteger a su hija. En un mundo lleno de mentiras, a veces basta con una persona que crea en la verdad y se atreva a hablar, para cambiarlo todo. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.